Tecita aquí Black Varas. El día de hoy voy a empezar mi serie de entrevistando a barberos y barberías, a que sigan esta serie que va a estar muy buena. Voy a darlo todo para que se mantengan aquí entretenidos. El día de hoy vengo a ver un amigo que me hice cuando estaba estudiando barbería, en realidad cuando estaba empezando, me empezó a comentar en Facebook, me tiró la positiva y de verdad es muy bacán encontrar gente así. El día de hoy les voy a presentar a Kevin Style, que se vino aquí a Reñaca. Compañero. Sí, porque estamos. Quería venir a entrevistarte porque, bueno, tú fuiste de los primeros en darme la positiva, en tirarme los comentarios cuando estaba recién empezando, y eso, bueno, se valora en estos tiempos donde hay gente que es terrible mala onda. Ya nos conocíamos hace 1 año y medio, más o menos. Más o menos, sí, yo llevo cortando 2 años, así. Sí, pues sí, me acuerdo que comencé a ver tus pequeños videos que comenzaste a hacer. De un principio. Claro, sí, y la idea es siempre apoyar al que viene de abajo, si te has venido tanto mismo. Sí, bo. Oye, te quería hacer la primera pregunta. ¿Hace cuánto corté el pelo? Ya son, bueno, igual es una trayectoria súper linda, que ya son aproximadamente como unos 7, 8 años serán, como de los 19 que empecé ya a meterle, bueno, y es bonito porque aquí fue donde yo comencé. ¿Aquí en Reñaca? Claro, en esta barbería sí, ya empecé a cortar. Eso, oye, así para los cabros que están recién empezando, ¿cuánto tiempo te tomó hacer unos degradés decentes? Mira, cuando dijiste, esta weá se vende. A mí igual me cuesta aprender, entonces yo te podría decir que me demoré un par de meses ya en poder así como cortar bien, pero de principio a mí me dio vergüenza. Yo lo que hice ha sido un ejemplo para publicar me dio vergüenza. Sí. Entonces justo en ese tiempo empezó el tema del estallido social y empezaron a salir en la Feria de la Pulga unas que se llaman trueques y permutas. Y yo dije, ya vi que toda la gente permutaba ropa, mercadería, y a mí se me ocurrió poner así como cambio cortes de pelo por mercadería. Bueno, esa fue la primera vez que le hiciste un corte a alguien como no conocido por práctica. Claro, una persona así extraña. Bueno. Y lo más cuático es que en ese tiempo yo entrenaba artes marciales y me había roto el brazo. Sí. Entonces me tocó cortar el pelo con el yeso. No, le enseñé. Hermano, tenía que estar así con la luneta. Hay que darle, ¿no? Claro, y había muchas personas que no confiaban en mí, pero yo aún así como que dije, no me voy a rendir, y necesitaba las lucas. Sí, porque en el trabajo que estaba me alcanzaba para sobrevivir. Me imagino al principio a todos nos toca así, bueno. Claro, entonces decidí lanzarme y varias personas me empezaron a llamar, aparte que tampoco se podía salir mucho, así que... ¿Después te tocó la pandemia? Claro, empezó el estallido social, después vino la pandemia y me empecé a hacer conocido poco a poco, y algunas personas después como que me dijeron, oye, ¿no quieres que te pase el dinero mejor en vez de la mercadería? Y ahí fue como el impulso para yo empezar a cobrar. Sí, después ya tuve un par de meses aquí, ya me dieron la posibilidad de trabajar. ¿De tu casa te viniste aquí a Reñaca? Claro. Ya. En realidad estaba en mi casa haciendo domicilio y después empecé a trabajar acá. Esa es la mejor forma de empezar, ¿no? Hacer domicilio. Exacto. Igual me caí varias veces, intenté hacer varios proyectos, intenté de crecer en diferentes cosas. Probé vendiendo ropa, probé vendiendo, no sé, juguetes, ¿cachai? Y no me resultaba, porque era chico, no tenía la mentalidad de ahora, entonces me tocó ir aprendiendo, cayéndome y aprendiendo cómo se maneja una empresa. Hasta que dije, ya, mi sueño es hacerme una barbería en el centro. Bueno, ahí me voy a hacer millonario. Ya, eso me lleva a la otra pregunta. Yo te conocí cuando estabas en Valparaíso. Claro, ahí en la galería, ¿cómo se llama? Galería Tres Palacios. Ahí yo ya había cumplido mi sueño de tener mi barbería. ¿Cuánto tiempo pasó desde que empezaste hasta que tuviste tu primera barbería? Igual fueron años, porque llegó un momento en que después que pasó la pandemia, a mí durante la pandemia me fue súper bien. Pero de un momento a otro, un ejemplo, yo me voy al centro, llego allá y de un momento a otro, así como de un mes para otro, se llenó de barberías, se llenó de barberos, una que llegaron barberos de otros países también, pero sí, así demasiados porque estaban buscando nuevas oportunidades, sí, los chilenos también que empezaron a aprender y ya el dinero no era el mismo. No, entonces obviamente me costó, de repente habían 2 días que no hacía nada y me tocó lucharla hasta que se me dio la posibilidad de comprar un derecho a llave. Vale. Así que, ¿funciona el derecho a llave? ¿Qué es un derecho a llave? Mira, el derecho a llave es cuando una persona, un ejemplo, ponte esta barbería. Sí. Ponte aquí, se aburren, ya no lo quieren más y venden todo lo que hay acá adentro. Y el derecho a llave significa que te hacen, un ejemplo, la movida con el dueño del local para que tú sigas arrendando y todo lo que está dentro. Claro, con todo lo que está dentro. Ah, bueno. Entonces ahí me conseguí, en ese momento junté dinero y aparte igual me conseguí, entonces después tuve un par de meses devolviendo lo que me había conseguido, pero tampoco era como que, mira, no he tenido que había meses que me iba bien. Sí, ponte, no sé, el mes que más gané, 1,5 millones. Bueno. Pero en cuenta se me iba demasiado. Sí, pues en la barbería lo más importante yo creo que son los gastos fijos, que es el arriendo, la luz, el agua. Claro. Más que los insumos, porque las máquinas te las compras cada cierto tiempo. Claro, pero igual suponte, no sé, pues si tú querés tener un salón así de lujo se gasta mucho, lo que más gastaba eran útiles de aseo, ponte pequeñas cosas para ir arreglando, que llamen la atención de los clientes, tratar de ocupar así buenos productos, de buenas marcas,
pero era hasta que me llegó un momento en que ya empecé a ver como que me quería rendir, otros momentos que no, y ya lo intentaba. Hasta que empecé a tener un problema con mi hijo. Sí. Suponte el otro, mi familia, ¿cachai? Un ejemplo, los días sábados, toda mi familia está acá, de este sector. Mi hijo estudia acá a 4 cuadras, o sea, 2 cuadras y yo a 4 cuadras, ¿cachai? Entonces están todos aquí cerquita, ¿cachai? Y la cosa es que, suponte, no sé, todos los cumpleaños son los días sábados, y los días sábados uno trabajando hasta las 8:30, no alcanzaba a llegar, pues llegaba acá prácticamente a las 11, a última hora ya se habían ido todos. Sí, Entonces decidí que ya tenía que emprender un nuevo camino, y suponte mi hijo estaba pasando un proceso de tener que llevarlo por un tratamiento a clínicas, ¿cachai? Entonces igual es dinero que va gastando, o sea, aparte si ya tenés tu familia, tenés tu pareja, es más dinero que va gastando, porque igual uno quiere darse sus lujos, quiere verte bien vestido. ¿Eso fue hace tiempo o está pasando ahora? No, ya ha pasado durante este lapso. Ya. Entonces ya llegó un momento en que ya estaba estresado, estaba cansado, y dije, ya listo, voy a empezar de nuevo. Voy a empezar en mis tierras, quizás me va a ir bien, quizás no. ¿Y eso? Pero eso es lo que me llevó, suponte. Eso nos lleva ahora a estar aquí. Claro, hablé con la actualidad. Exacto, ya, perfecto. Igual lo venía hablando con Jonathan hace tiempo. Como vente para acá, juntémonos. Yo le venía preguntando, suponte, mes a mes le iba contando lo que iba pasando, ¿cachai? Pidiéndole consejos. Aquí, Jonathan vendría a ser como un mentor tuyo. Claro, él es mi profesor. Ya, él como que te introdujo a la barbería ya pura y dura. Claro, él fue el que me dio la oportunidad aquí de yo aprender. Bueno, bacán. Entonces, hasta que llegó un momento que lo fui preguntando, si no sé, el año pasado ya le había preguntado, como que, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedo ir a trabajar contigo? Ya lo veníais pensando. Claro, sí, dale, y después como que me arrepentía, igual veía que de repente, ya, puta, igual hay ideas que me van a ayudar a salir adelante. Pero llegó un momento que listo, me rendí porque dije ya, voy a empezar de cero y voy a empezar con un nuevo proyecto. Por lo menos lo intentaste hasta el final. Claro. Porque hay gente que ni lo intenta, pues. Por lo menos intentaste hasta el final y ahí te diste cuenta de que sabes que de repente en esta mina no hay oro, pues, weón. Claro, así que suponte, una de las cosas que me estaba yendo bien es la venta de máquinas, productos, excelente. Sí, el otro eran las clases, ¿cachai? Pero tampoco es que saliera mucho todavía. Quizás si hubiese seguido más adelante hubiesen cambiado las cosas, pero un ejemplo, lo otro es que la galería igual estaba muerta, y era un punto, el punto donde estaba yo era un punto así ciego, porque nadie lo veía. Sí, pues eso es. Entonces ya Jonathan aquí tiene su clientela, yo igual tengo clientela acá, algunos... Son tus raíces. Claro. Sí. Entonces desde que me cambié, igual me ha ido bien. ¿Más relajado? Claro, estoy más relajado, estoy cerca de mi familia, cerca de mi hijo, la relación con él igual mejoró porque ahora ya no pego más seguido. Sí, bueno. Entonces eso también era lo que me hacía falta, porque estaba dando mucho de mí para cumplir un sueño, pero me estaba como quitando cosas valiosas que no se van a repetir. También se puede la barbería, pues flexible en ese sentido. Claro, entonces suponte ya desde que estoy acá estoy tranquilo, me siento en paz, no tengo esa presión de tener que hacerme cargo de cosas, de un local gigante, sí, tener que hacerme cargo de personas y tener que estar tratando de dar lo mejor de mí para que funcione. Sí. Entonces igual aquí, de que llegué, igual siento que he sido así como un... ¿Has sentido como una energía? Claro, me he sentido bien, con buenas personas a mi alrededor, con los clientes tuve buena llegada también, quizás no todos me conocen, entonces no todos confían en cortarse conmigo. ¿Y te encontraste algún cliente que te vio cuando estabas aquí primero y te volvieron a ver y dijeron así como, ¿qué? Volvió así renovado? Claro, y eso fue bonito. Me imagino. Fue bonito porque después como que hasta en un momento dije, puta, no sé para qué me fui. Mejor me hubiese quedado. Pero es que los caminos de la vida son así. Exacto, me sirvió para ser la persona que soy hoy en día. Y aprendí hartas cosas, así que ahora lo vamos a poner, lo que aprendí en el centro lo vamos a ponerlo en práctica. Todo acá. Así que eso sería como el resumen de lo que me tocó vivir en ese trayecto de ir a Valparaíso. Bueno. Oye, ¿y qué nos espera de Kevin Style de aquí, ponele a un año? ¿Qué es lo que se viene? Mira, de aquí a un año mi plan no tengo todo así como claro. No, pero una visión. Ahora quiero irme como tranquilo, pero mi plan, suponte, igual ahora me había tenido que encarillar para pagar las cuentas del último mes, porque ya como que no estaba dando, porque la temporada bajó así, pero rotundamente. No, aparte el entonces, claro, entonces mi plan es terminar, suponte ahora de pagar lo último que me queda, de lo que me conseguí, devolver ese dinero. Terminar mi casa, que es lo más importante, que ese proyecto también lo había tenido así como en stand-by, porque ahora estaba invirtiendo todo en el local. Mi plan es empezar a nuevamente invertir en maquinaria, en insumos y dedicarme así de lleno a eso, de poder proveerle a otros barberos. Y más que nada dedicarme a mi familia, disfrutar a mi hijo, disfrutar a mi pareja, disfrutar de mis abuelos, de mis padres, hermanos, ¿sí? Eso es como lo que quiero ahora, pasarla bien, aunque no tenga quizás grandes recursos, pero ir viendo ir invirtiendo y ocupando mi tiempo en cosas que me den felicidad y a la vez dinero. Perfecto. Mi plan, no sé, quizás juntar luego para una moto y en las tardes de noche empezar a hacer subdomicilio de moto, que va a ser mucho más fácil porque podría llegar a cualquier lugar a la hora que sea. Y mantenerme aquí mantener fijo. Ahora me hice el plan de mantenerme un buen tiempo, quizás unos años. Sí. Y el tema de estar trayendo insumos, quizás después no sé. Lo que hacía allá en Valparaíso. Claro, por ser ahora compré un par de cinturones, ¿cachai? Los voy a publicar en las redes y me habían encargado también unos clientes. Sí. Y seguir en esto. Bueno, oye, ¿y qué consejo le darías al Kevin de tu inicio? Cuando te pescaste tu primera máquina, ¿qué le dirías? Y si pudieras abrir un portal y verlo y decirle, oye, ¿sabes qué? Este es el secreto. El secreto
A ver, déjame analizar qué le podría decir. No sé, quizás un tip así como, así se pule mejor el corte o aprende con la tijera, ¿no? Como algo así, como un tip de barbero profesional a uno recién empezando. Mira, si fuese así, le diría que no estuviera tratando de expandirse por todos lados, porque eso fue lo que hice en ese momento. Más enfoque, entonces. Claro, trataba de invertir por aquí, por acá, por allá, sino que se enfocara solamente en lo que es la barbería, ya que en esos años eran muy poquitos los barberos que había, así que había Sí. 1000 de clientes, y que solamente invirtieras en buen material para poder trabajar, porque también trabajaba así como con lo justo. Sí, po. Y que no tuviera miedo de intentarlo, de aprender y de caerse, porque de las caídas siento que es como lo que más me ha ayudado a estar donde estoy hoy. Qué bueno, hermano. Y de sentirme en paz y de sentirme feliz, porque eso es como lo más difícil que uno puede conseguir como ser humano, la felicidad y la paz. Y yo creo que la barbería permite esa flexibilidad entre ganar una buena monedita y tener tiempo, hermano, y no Claro. hacerse cagar. Yo creo que eso es súper Y importante. le diría también que se quedara trabajando acá. Ah, que no se fuera de Black and White, Claro, tendría el que, imperio. Tendría, claro, algo Buena, totalmente buena. diferente. Pero ahora se viene Sí, a futuro, así que esperemos. Más maduro. Claro, más esperemos maduro, de aquí, mejor. de aquí a un año, ya cuando venga la temporada buena, hacer buenas inversiones con las ganancias que se vengan. Excelente. Buena, Kevin. Muchas gracias por la entrevista, bro. No, gracias a ti. Un gusto haberte Tú sabes visto, que mano. me gusta Sabes apoyar que- a los que vienen de abajo. Sí, hay que tirar para arriba, ¿no? Entre todos. Po. Aquí vamos a hacer una nueva comunidad de barbería, ojalá de Viña, Valparaíso y Chile. Po. Que crezca, que seamos todos conocidos y hagamos más cosas, más negocios, más videos, más contenido. Así quizás después nos oficien marquitas. Claro, esa es la Sería idea, bueno. siempre estar apoyando, ayudando al prójimo y poder ver de que a todos les puede llover el sol, como Sí, pues, hermano, muchas gracias. Ahora tú fuiste el mentor entonces del Kevin. Digamos que podría decirse que sí, pero al mismo tiempo podría decir que no. ¿Por qué lo digo? Porque sí le di sus primeras clases, sí le di tips, pero el mérito fue de él en realidad, ¿entendés? Claro. Porque él fue que le puso empeño a querer aprender Tú, más. como se diría, lo impulsaste cuando estaba en la bici con ruedita. Claro, exacto. Como que le diste los primeros impulsos. Le enseñé a caminar, por decirlo Excelente. así. Y él aprendió después solo. Excelente. Jonathan, tú, el Kevin me contaba que tú fuiste la primera barbería aquí en Reñaca. ¿Es verdad eso? Yo digo que sí porque, mira, de hecho voy a contarte un poco la historia, cómo empecé yo Dale. aquí. Yo llegué hace 10 años aquí a Chile. Cuando venía de Colombia, mi enfoque era, yo decía, yo voy a trabajar en la barbería. A pesar de que no sabía muy bien sobre el tema de cómo cortaban acá, aprender a manejar las tijeras, todo eso, lo aprendí. Y empecé en Valparaíso en una barbería donde yo era el nuevo y siempre cuando sos nuevo, te cuesta, Sí, ¿entendés, no? nadie se quiere cortar contigo. Y claro, y estamos hablando que me ganaba en ese entonces el corte de pelo valía 4.000 pesos. Sí, po. A ganarme 6.000 diarios. Ahí ya se hacía degradado. Sí, el Sí. típico degradado era como el sopaipilla, algo Sí, parecido o a Daddy Yankee. algo así, el de Daddy Yankee, Yankee, o el sí. degradado del 0 al 1, que era lo que más se ocupaba en ese entonces. Hace 10 años atrás, diríamos en el 2016 Exacto. aproximadamente. Ahí recién estaba empezando aquí en Chile, no se veía Sí. nada de eso. Se veía, pero muy poco. Poquísimo. Sí. Si fueron ustedes los que trajeron toda esa onda. Claro, ¿qué pasó? Que trabajando allá ganaba muy poco. Me dieron sí como la mano para empezar a trabajar y todo eso, pero ganaba demasiado poco. Estamos hablando que te ganas 6.000 pesos, 4.000 pesos. ¿Para La qué te verdad. alcanza? Para nada. No, y En el el día, 50%. estamos hablando del día. Ah, mierda. Entonces, claro, era el nuevo. Habían otros barberos donde... Con todos los clientes. Sí, estábamos- Ya, ahora sigue. Entonces, estábamos en donde ganaba muy poco y yo tenía que buscar igual un lugar donde ganara un poco más de plata porque igual tenía familia en Colombia, ¿entendés? Sí, po. Entonces se me presentó la ocasión por medio de un amigo que me dijo que fuera a trabajar en Miraflores. Da la casualidad que fui a trabajar en el Negro Willy. Vale, Ya. Negro Willy fue, para sí. los que saben y son de Viña, van a saber que el Negro Willy ya mucho Bueno, tiempo ya cortando el pelo, de El los Negro primeros Willy Miraflores. lleva muchos años también trabajando en la barbería y yo llegué allá y me dio también para trabajar todo bien. Tuve un año prácticamente ahí trabajando. Bueno. Pero yo siempre he sido de mentalidad Emprendedor. de emprender, Sí, po. de no trabajarle a otra persona. Siempre me ha gustado eso. Entonces dije, ya voy a hacer mi barbería. Bueno. Con lo que ganaba allá, iba invirtiendo aquí mismo. A pesar de que este lugar no es mío, pero el dueño me dijo, Dale. dale. Ya, Y bueno. empecé a construir, me demoré aproximadamente unos 8 meses, 9 casi, construyendo, que cuesta al principio desde cero. levantando paredes. Sí, estamos hablando de que trabajas una semana para ya sea para tu gasto y la otra semana Sí. para ir construyendo, ¿entendés? Sí, po. Y no había barberías en Reñaca Alto, ¿ya? Ya. Y esta fue la primera acá en Reñaca Alto. ¿Y aquí tú vivías por aquí cerca? Vivía aquí mismo, pero al ladito. Hay una casa ¿En el aquí mismo mismo en terreno? el local, en el mismo terreno hay una casa Ah, aquí al lado, perfecto. entonces ahí mismo. Entonces las tardes llegabas y poníais un ladrillo. Claro, y todos los días. tuve ayuda, Ya. no lo hice solo porque no estamos hablando de construir algo acá en Chile, que la construcción es un poco diferente. Entonces, ¿tú cortabas el pelo antes en Colombia? Mira, en Colombia yo lo hacía como hobby, no era mi trabajo en sí. ¿Ya? ¿En qué trabajabas en Colombia? Lo que saliera, después que fuera trabajo, construcción, era repartidor de comida rápida. Si te digo los trabajos, que De ya todo. son muchos trabajos Sí. que he hecho, pero la cosa era trabajar. Ya. ¿Y por qué aquí en Chile decidiste, dijiste, voy a la barbería? Mira, porque en realidad es algo que a mí ya me gustaba de allá en mi país. Y yo decía, si yo llego a Chile, yo tengo que ser barbero. Porque me gustaba y lo hacía, a pesar de que lo hacía como hobby, yo me enfocaba en hacerlo bien. Vale. ¿Entiendes? Entonces yo dije, tiene que ser eso. Sí, po. Oye, y de un tiempo acá, porque estamos hablando del 2016 al 2026, ¿cómo has visto la evolución de los barberos? Porque para mí como chileno, los caribeños fueron los que trajeron lo que son los degradados, los cortes más complejos, no solamente un corte clásico con máquina. ¿Cómo has visto esa evolución de la barbería?
Mira, la evolución ha sido impactante, ¿sabes por qué? Porque estamos hablando que antes uno se preocupaba de ser el típico degradado, ya peinado para el lado, porque eran todos peinados para el lado. A hablar, hacer cortes como con tendencia, pigmento, estamos hablando textura, diferentes peinados, Claro. y van cambiando con el tiempo. Y claro, tú como barbero, sobre todo yo, que yo no voy a seminario, yo trato de ver videos y implementándolo, los videos que veo en los cortes que yo hago, Vale. ¿ya? Obviamente no voy a hacer un corte a mi gusto porque la idea es hacer el corte al gusto del cliente, Sí, po. pero igual me enfoco en eso, en ir poniéndolo en práctica. Sí, po. Y también el cliente se va educando, po. Claro. El cliente antes te pedía solamente un degradado, lo que ahora sería con un high fade o un boost cut. Ahora te dicen, oye, hazme un mullet contexturizado Claro. y píntame una franja. Claro. Entonces igual hay que ir aprendiendo y creciendo. Y sabes que en algún punto me pasó que, como ya estaba tan acostumbrado al típico corte y no me enfocaba mucho en ir experimentando cortes nuevos, hacía el mismo corte y eso generó que algunos clientes se fueran. Claro. Pero yo no lo había analizado. Después me puse a analizarlo ya. Este pelado me trae el corte así, se lo hago, pero no le hago el peinado arriba. ¿Entendés? Entonces, claro, lo peino para el lado, pero él se va insatisfecho porque no era lo que pidió, porque solamente me enfocaba en el degradado. Sí, po. Entonces, ya con el tiempo uno va asimilando ese tipo de cosas, Sí. ¿ya? Y lo pones en práctica y tratas de que el corte le quede lo más parecido que él te pide. ¿Ya? Ya, perfecto. Oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia teniendo tu propia barbería? Porque aquí tú pagas un arriendo. Sí. Eso, ¿tú cómo administras la barbería? Tienes, como dices, ¿sabes qué? Tengo 10 clientes esta semana, ¿se planifica la semana? ¿O vas día a día sacando un poquito para el arriendo? Mira, resulta que con el tiempo que llevo muy poco tiempo que me organicé bien, porque cuesta cuando tú recibes plata diario, cuesta porque tienes que estar comprando ya sea para el desayuno, el almuerzo, la once, bueno, en fin. Y cuesta organizarse, más cuando tú recibes plata diario. Lo que hice fue que empecé ya sea con la máquina Genne o Mercado Pago a tratar de administrar esa plata y no tocarla. Todo el mes. ¿Sabes qué? Acostumbrarte de recibir plata diario y gastar diario a no gastarte esa plata, Ahorrarlo. a tenerla ahí justamente para tener ya sea para los gastos del arriendo, los IVA, insumos, las cosas de la casa, en fin. ¿Entendés? Me costó, pero esa fue la única forma que yo pude tener como para ordenarme un poco. Es una habilidad que tú le recomendarías a los barberos que están comenzando que ahorren lo que Claro. más puedan Sí. para tener un colchón en los momentos difíciles. Claro, se supone que si tú estás trabajando y estás ganando cierta cantidad de plata, tú tendrías que dividirla en porcentajes, ¿ya? Y sacar una parte para tus gastos, otra parte para los gastos de tu negocio, otra parte para tu casa, ¿entendés? Sí. Dividirla en porcentajes, debería ser así, pero igual cuesta un poco porque la vida cotidiana cada día es un poco más costosa, entonces sí o sí tienes que sacar algo de ahí, pero no es difícil, no es difícil ordenarse en Sí, ese bueno. sentido, solamente es que uno quiera hacerlo. Chivo. Oye, y una pregunta así para alguien como tú que tiene harta experiencia. ¿Cuántas máquinas debería tener un barbero y cada cuánto debería cambiarla? ¿Cuántas máquinas debería tener un barbero? ¿Pero para qué? ¿Para hacer un corte de pelo? Por ejemplo, yo tengo una clipper, tengo una trimmer y una shaver. ¿Ya? Pero he visto barberos que tienen 3 clippers, 3 trimmers, Ya. 2 shavers. Mira, ¿Eso a qué se debe y por qué pasa? Yo digo que con la clipper, la trimmer y la shaver que tú tienes es más que suficiente, ¿ya? Porque el Yo corte se va a hacer también creo. igual con eso. Lo que pasa es que muchas veces yo tengo dos trimmers, ¿ya? Una me corta más a ras que la otra, una me da más precisión, ¿ya? Perfecto. Entonces las combino las dos juntas, ¿ya? Y lo mismo pasa con las máquinas. Hay máquinas que te dejan más a ras el corte, las clipper, Sí, po. y hay otras que son más precisas. Hay unas que son con motores vectoriales que son más rápidas, pero si tú no tienes precisión, ¿qué vas a hacer? Vas a marcar líneas. Sí, En cambio, hay unas máquinas que son más lentas y te dan precisión. Entonces, eso evita que tú marques líneas. No sé si me Sí, entiendes. sí, te entiendo. Entonces sería como se tienen distintas máquinas para distintas funciones en el degradado. Algunas te van a pulir al 0, otras quizás te dejan al 0,2, Claro. para dejar en la difuminación distintos efectos. Claro, exacto. Perfecto. Yo en mi caso tengo una que la tengo pegada al ras un poco más y te saca la piel, Claro. pero la que ocupo para todo. Sí, pues. Perfecto. Bueno, estoy viendo ahora que le estás dando un curso a tu hijo. Sí. ¿Has pensado en dar curso aquí en la barbería? Mira, sí lo he pensado, pero hay veces el tiempo. Digamos, yo trabajo de lunes a sábado y ese es los horarios de mi trabajo. Tendría el domingo libre, pero el domingo libre yo lo dejo para la familia. Exacto. Sí. Entonces estamos hablando de que si yo sacrifico el día domingo por dar curso, estaría dándole tiempo a mi familia, Sebo, ¿entendés? sebo. Entonces, por el momento no lo estoy haciendo. No, ahora por el momento se vive bien solo de corte de pelo. Claro, exacto. ¿Cuánto es el máximo de cortes de pelo que has hecho en un día? Mira, cuando no había tanta competencia acá en Reñaca Alto, porque ahora ya hay muchas barberías después de los años, en una ocasión me hice 31 cortes. 31 cortes. Estamos hablando para la semana del 18 de septiembre. Ya, la mejor semana en Chile tenemos Entonces, dos semanas buenas, el 18 y el año nuevo, la Navidad, año nuevo. 18, año nuevo, y cuando entran al colegio los... Cuando entran al colegio también es bueno, sí. Ahí para que los barberos tengan ahí en mente los que están empezando, cuando entran a clase. Ahí Sí, exacto. y esos cortes rápidos porque son Claro. todos estudiantes. Estamos hablando que tenías que hacer corte a 20 minutos, 18 minutos, Sí, más o menos. Eso quería preguntarte, ¿cuánto se demora en black and white un corte de pelo? Sabes que si estamos hablando de hace unos años atrás, te estoy hablando de 20, 25 minutos máximo. Estamos hablando ahora en la actualidad, donde el corte se pone un poco más complejo. Trata uno de dedicarle tiempo al cliente también, de 35 minutos, 30, 40 minutos. Ya, no pasa la hora. Solo corte, exacto, no pasa Sí, la hora. perfecto. Es como, después te haces como un hábito, como que uno va cortando, miráis la hora y decís como, oye, ¿sabes qué? Claro. A mí me pasa, por ejemplo, miro el reloj y digo, oye, yo 40 minutos terminé, como, y no es que uno lo mida, es como que, No es algo que ya se pone como... Como la técnica. Exacto. sí, po. Y más que eso también es que
si tú eres dueño de tu negocio, a ti te interesa que el corte quede bien, Sí, ¿ya? Porque estamos hablando de que tú quieres conservar ese cliente. sí, bo. Entonces, sí o sí el corte tiene que quedarte lo más bien que se pueda. Oye, una pregunta, porque por ejemplo yo miro harto, por ejemplo, a los barberos de Argentina, ¿Ya? y muchos barberías en Argentina tienen el corte en 15 minutos. ¿Ya? Hacen fast fade, mucho fast fade. Pero yo siento que aquí en Chile no se da tanto eso. ¿Por qué crees que puede pasar que al chileno no le guste el corte rápido? De hecho, he visto TikTok donde dicen, la gente se ofende de que se pueda hacer un degradado en 15 minutos, siendo que es posible. O sea, es posible hacerlo siempre y cuando la persona quiera irse rápido o tenga tiempo, ¿ya? Si la persona anda apurada, obviamente tú tienes que apurarte para cortarle rápido porque por algo quiere irse. No es la idea porque te está apurando a hacer un corte que quizás no te salga tan bien, Sí, bo. ¿ya? Pero hay técnicas para hacer un corte rápido, ¿ya? Sí, bo. Entonces, si lo hacen en Argentina, también lo pueden hacer aquí. Ya que la persona se lo tome personal, que me hiciste el corte en 15 minutos y te estoy pagando tanto. No es eso, se trata de que tú por algo aprendiste a cortar el pelo y llevas años en eso. Sí, bo. Entonces, aprendes técnicas para hacerlo rápido. No, y si el resultado está corresponde, ¿por qué se ofende de que hayáis cortado? Como que les duele pagarte por lo que sabes. Exacto. Sí, no, yo igual mirando esos videos, le quise poner un poquito más la máquina, que mis cortes pasaron de 1 hora a media hora. ¿Ya? Pero ahora igual trato de cortar en 40 minutos, de repente 1 hora, para que, Claro, para que el cliente quede satisfecho. Igual, tú tienes que tener en cuenta que no te puedes demorar 1 hora y media con el cliente No. porque ya la persona se aburre, está sentado, Se quedan dormidos. te ve inseguro al mismo tiempo si es que estás cortándole bien el pelo. Sí. Entonces, darle un tiempo óptimo al corte. Sí, eso también es algo que se da mucho en la barbería, que yo lo aprendí, que uno no puede mirar muchas veces el trabajo, como que si miráis 2 veces o 3 veces que si te quedó parejo aquí a los lados, eso también inseguriza al cliente, mirar mucho. Yo creo que más que insegurar al cliente es como que tú te estás asegurando que el corte te quede bien. Sí, bo. Y el cliente aprecia eso cuando tú te enfocas y por último, ya me cortaste, y el cliente si tú lo muestras en el espejo y te va a decir está bien. Pero si tú cuando le muestras el espejo ves un detalle y tú vas y lo sacas y el cliente te está viendo que estás sacando ese detalle, Sí. él aprecia eso porque está viendo que tú no lo estás dejando mal. Sí, bo. Eso es súper importante, repasar y darle dedicación al corte de pelo. Claro. ¿Qué más? Bueno, me dijiste que estabas dándole clase a tu hijo. ¿Qué se siente traspasar esta habilidad a tu hijo de enseñarle a cortar el pelo? Mira, me gusta que tenga interés sobre el tema del corte de pelo porque yo sé que él está en una edad donde quiere tener lucas, Sí. ¿ya? Entonces que aprenda un arte para mí está bien, el arte que sea, Sí, bo. da lo mismo si es barbería, lo que sea, porque está queriendo generar algo de ingreso de buena manera. Y enseñarle lo poco que yo sé a él me gusta porque sé que en algún punto él quizás me va a decir, papá, ¿sabe qué? ¿Por qué no me deja trabajando y te va y se relaja? Sí, bo. Entonces yo podría decir, ya, trabaje y gánese unas luquitas mientras yo estoy descansando. Que igual es bueno uno de repente hace su pequeño descanso. Sí, pues delegar, por ejemplo. Exacto, delegar un poco. Yo igual, por ejemplo, lo cuento harto en mi historia o a la gente que conozco, a mi estudiante cuando doy cursos, que por ejemplo a mí me pasaba algo como a ti. Me pasaba que yo andaba de trabajo en trabajo, no sé, repartiendo gas, repartiendo bidones de agua, de pioneta, de jornal, y la barbería me sacó de eso. Fue una habilidad que me ayudó como... ¿Cómo lo voy a decir? La barbería igual de cierta forma es cómoda. Claro. Porque si no tenía un cliente, que hay barberías donde tenéis play y estáis echados jugando play esperando que llegue el Exacto. cliente. Entonces igual es una bonita habilidad que te puede sacar de un momento, quizás no va a ser fácil para ti, pero en algún momento te puede sacar más de algún apuro. Sí, eso sí. Sí, es bonito eso de la barbería. Igual lo recomiendo ahí para los cabros que están empezando. Es recomendable siempre y cuando la persona le guste el arte. Porque una cosa es hacerlo por plata, que obviamente lo necesitamos, Sí, bo. que el dinero es importante para uno cubrir sus gastos, muchas cosas, pero hacerlo por dinero y hacerlo por amor son dos cosas muy diferentes porque Sí. cuando tú haces el trabajo por amor, te queda todo bien. Sí, Y aparte que no caes en la rutina de que uno está en el trabajo y se aburre, no, Sí, es estás haciendo verdad algo que te gusta, ¿entiendes? yo me di cuenta de que en la barbería, cuando empecé, por ejemplo, yo quería ser tatuador, ¿Ya? pero se me complejaba mucho hacer tatuaje, por ejemplo, hacer dibujos así realistas y todo. Y yo decía, necesito hacer algo como más abstracto, lo que decís tú. Yo siempre como miraba hacia el arte, siempre me he dedicado un poquito hacia ese lado. Y cuando empecé a cortar bien el pelo y vi la cara de felicidad de la gente, como que me di cuenta de que combiné dos cosas, que era un trabajo que me diera plata, pero también la pasión por el arte. Claro. Es muy artístico esto de la barbería y, por ejemplo, a mí me pasa, no sé si te pasa a ti, que yo cortaría el pelo gratis. Si es que no Claro. tuviera la necesidad Exacto. de llevar plata a la casa, yo lo haría gratis, Claro. solo por el amor al arte. Ya. ¿Te pasa eso? Mira, lo he pensado sí en muchas ocasiones, pero cuando tú tienes muchas responsabilidades encima, obviamente como que te retratas un poco, porque obviamente primero son las obligaciones y después... Pero sí lo haría gratis igual en algún punto, Sí. sí, claro, obvio. A lo que me refiero es que uno, como dices tú, que cuando algo te apasiona, en este caso, la diferencia entre un barbero que lo hace por dinero y otro que le apasiona, es que uno queda inmerso en el corte de pelo, como que te abstraes de la realidad y entras en flow. Claro, No sé sí. si te pasa eso, como que pasa el tiempo volando cuando estás cortando el pelo. Es que, mira, cuando tú estás haciendo algo que a ti te gusta, tú puedes estar muy estresado. Y como estás haciendo algo que te gusta, eso como que todas las distracciones que tú tienes del estrés, de problemas cotidianos, economía, todo eso se te va. Sí. Y sobre todo cuando haces este trabajo que es la barbería y que uno le encanta, no estás pensando en problemas en ese momento que estás haciéndolo. Sí, bo. Oye, y desde que empezaste hasta ahora, ¿todavía se mantiene esa pasión? Sí. ¿Todavía te entra en flow con cada persona que entra a la Mira, barbería? siempre que yo le hago un corte a una persona,
Es como si fuera la primera vez. Yo lo pienso tal cual. La misma pasión, Sí. el mismo amor a cada Exacto. corte. Excelente. Oye, y otra preguntita, la relación con los clientes, ¿cómo se hace? ¿Cómo se genera? ¿Cómo se mantiene el tiempo? Porque eso es súper importante, porque en la barbería pasa, porque a mí me ha pasado de que de repente le corté a una persona y no te vuelve contigo. O de repente va y se corta con un amigo que empezó a cortar el pelo. Ya. ¿Cómo uno puede mantener esa relación con un cliente, fidelizarlo y que se mantenga por años? De repente uno le corta a los cabros cuando son chiquititos y ya le están corté grandes, ya están más altos que uno. Sí, o sea, ¿te ha tocado esa sí, experiencia? sí, me ha tocado. Sabes que una de las cosas que, bueno, hasta el momento no he tenido muchas críticas negativas aquí en el trabajo. Lo que sí en una ocasión me encontré con un cliente que ya lleva mucho tiempo no viene. Vayan a Colombia, me dice. ¿Y cómo has estado? Yo bien, hermano, ¿y tú? Bien. Pucha, yo he tenido ganas de ir a la barbería, pero lo que pasa es que siempre está lleno y hay veces las personas por esperar Sí, prefieren no ir y si hay otra persona que les corta bien, se quedan con esa persona. sí, Mantener al cliente igual cuesta un poco porque estamos en un sistema donde hay mucha competencia. Y si por X razón esa persona, como ve que tú estás muy ocupado, intenta en otro lado, ¿qué pasa? Que se corta en ese otro lado y si le gusta, obviamente va a volver. Sí, y está bien porque todos vamos a tener derecho a cortar y todos, a Sí, todos alcanza. sí. ¿Entiendes? Yo creo que para mantener a un cliente tú tienes que ser una persona humilde, tenerle tema de conversación, hacerle un buen corte. ¿Y qué más podría hacer? Pucha, hacerle el corte bien a esa persona. Sí, ¿tú tienes clientes de años? Sí, tengo muchos clientes de años. Y al final se transforman como en amigos. Yo siento que al Claro. final uno tiene que generar esa conexión con el cliente, que el cliente quiera volver. De repente vuelven no por el corte, sino que vuelven por la atención. Exacto, y porque también. la barbería se vuelve un lugar donde ellos pueden ser Hablar, ellos. pueden, Claro. expresarse, y más si tú los escuchas, porque tú puedes escucharlo, pero ¿de qué te sirve estar escuchando a la persona, cortarle el cabello y no decirle nada? Sí. Pasa muchas veces que hay barberos que se quedan callados todo el rato. Yo trato de sacar un tema de conversación con el cliente igual, ¿entendés? Ya sea cualquier cosa mínima, lo que sea, pero me doy cuenta de que tú puedes tener un tema de conversación, pero tú vas aprendiendo con el tiempo cuáles son las personas que les gusta conversar y cuáles no. Sí, porque de repente te va a tocar un cliente que como que le decís, oye, y es como un muro, así como, Exacto. ya. Entonces tú sabes que con esa persona le haces 2, 3 preguntas o le repetís en otra ocasión otra pregunta diferente y si ves que no habla mucho, ya es una persona que es callada. Sí. Entonces, Oye, y una consulta que puede pasar también. Si viene un cliente y, por ejemplo, te pide un corte, te pide un mid-fade, ¿ya? y tú le terminas después de los 40 minutos, le terminas el mid-fade y te dice, oye, ¿sabes qué? En realidad lo quería un poquito más arriba y él quería un high-fade. ¿Le cobras otro corte Mira, o se la arreglas así? Yo, única y sencillamente, yo le haría el corte que él me está pidiendo. Así de gratis. Porque así de gratis, sí lo haría. ¿Sabes por qué? Porque a mí me interesa que el cliente se vaya satisfecho. Perfecto, sí, pasa. Ojo, no quiere decir que cuando tú le cortes el cabello a la persona ahorita, le mostraste en el espejo, bien, se fue, y él vio que le quedó bien, y después venga y te diga, no, es que no me gustó este corte, quiero hacérmelo más alto. Igual la piensas porque tú ya le mostraste a la persona. O que yo lo quería más alto. Y me ha pasado que no les he cobrado igual, lo hago igual, vuelvo y le repaso porque me interesa que el cliente vuelva, ¿entendés o no? Sí, pero se podría cobrar, Sí. no, porque te está haciendo hacer doble trabajo. Porque, por ejemplo, yo igual lo haría, ¿cachai? Igual lo haría, pero también entiendo que uno, antes de empezar a cortar, llega a un acuerdo con el cliente. Claro. Como, por ejemplo, cuando contratáis a alguien para que construya tu casa, le dice como, no, yo quiero que mi casa sea rosada. Y los dos quedamos de acuerdo en que el corte va a ser ese. Entonces, igual hay un acuerdo. O sea, yo, por ejemplo, ahora lo que hago es mostrar una fotito. Ya. Cuando ya veo que el cliente más o menos no sabe, porque muchas veces no saben comunicar los cortes. Claro. Como que le muestro una foto. Sí, y ahí tengo una referencia, porque al final uno trabaja por ese corte. Y Exacto. si ya después te lo cambian, por ejemplo, no sé, te pidió un low fade y después te dice, no, es que yo quería un moicano. Como, Claro. bueno, son dos cortes distintos. Exacto. No, una vez me pasó que un loco me hizo eso y se le regalé el corte. Le dije, ¿sabes qué? No, sí suele pasar porque uno se encuentra con diferentes tipos de personas. La barbería, y te Entonces, corté todo. Lo que sí yo no tenía ese tipo de experiencia, así como negatividad, mucho no he encontrado mucho en personas. yo Siempre sí. trato de hacer el trabajo bien, buena comunicación, pero no me ha pasado así como entablar un tema de discusión por el corte, no. Sí, a mí sí me ha pasado. Puta, por lo menos yo trabajaba en una zona turística en Reñaca Abajo y ahí encontráis gente de paso, ¿no? Gente que, no sé, gente que viene de otros países y va a cortarse el pelito para sus vacaciones. Así como para cerrar, una preguntita, ¿qué consejo le darías a tu yo de hace 10 años, el que estaba recién llegando a Chile y fue a su primera barbería? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué camino seguir? ¿Qué decisiones tomar? Mira, yo le aconsejaría a mi otro yo que siga tal cual como viene aprendiendo más y más, ¿ya? Pero que sepa ahorrar desde el principio porque se gasta mucha plata Sí. y uno malgasta muchas veces, entonces que sepa ahorrar, ¿entiendes? Y aconsejarle que saque más tiempo para ir a seminarios, aprender de Educarse. otros barberos, que hace bien. Sí, Ya no perfecto. estoy diciendo que esté mal lo que yo hice de aprender por medio de video, no está mal, pero sí hace bien ir a seminarios de repente, invertir en tu arte. Es como un plus, es como un acelerador el ir a aprender de la gente que sabe. Claro. Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Un gustazo, muchas gracias Vale, por vale. abrirme la puerta de tu barbería, por venir a entrevistar al Kevin, aquí los cabros. Así que ya saben, estamos ubicados en... Esto es calle 16, número 498, paradero 13, Reñaca Alto. ¿Y qué día atienden? De lunes a sábado, y justo en este mismo año estoy implementando el tema de citas, porque yo trabajaba por orden de llegada. Perfecto. Ya, como quiero más tiempo para mí también, estoy implementando el tema de las citas. Sí, es muy bueno el sistema de citas. Yo trabajo así y te deja mucho tiempo para organizarte también. Así que ya saben, Kevin. Así que ya saben, muchas gracias, Kevin, por apañar, por abrir la puerta de la barbería y lo estaríamos viendo en otro capítulo. Que estén bien.